Ok, buenos días a todos, profesores, estudiantes y padres, los estudiantes que nos escuchan en la casa. Los saludo, espero se encuentren bien y que estén dispuestos para escuchar esta hora de clases con el componente de lenguaje, iniciando con inglés. Para abrir esta sesión voy a iniciar con una pequeña oración, pero si alguien quiere hacerla, por favor la puede hacer. Ok. En el nombre del Padre, En el nombre del Father, the Son, the Holy Spirit. Amén. Gracias, Señor, por este Thank you, día, God, for this day, por un día más de for one day estudio, more of the study, por venir a for aprender coming here to learn, y que nos vaya bien a todos. and everything goes well for everyone. Amen. Thank you. Gracias. Ok, gracias. Siempre agradeciendo a Dios para que todo nos comience bien y para que todo nos vaya bien. Esta vez fue un compañerito, todas las veces no es el profesor. Debemos participar en todo. Recuerden que en esta clase voy a dar una actividad y esa actividad va a ser calificable. Así que comencemos de una vez. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Compartiendo, que vamos a compartir o no. Compartir esto. A los estudiantes que están entrando me le dan entrada, por favor. Listo. Ok. Estudiantes, ¿dónde dejamos en la clase pasada? ¿Dónde quedamos? En las historietas. ¿Qué historieta vimos en la clase pasada? What was the short story? El hombre y el pequeño. El gatico, pues, el gatico. Muy bien. Con ese orden de ideas y mirando la guía, vamos a seguir ahora con las novelas. En esta oportunidad vamos a analizar dos novelas colombianas, tal vez de las más importantes de los últimos tiempos. ¿Cuáles son? María, de Jorge Isaac, y 100 años de soledad. María en inglés es María, y 100 años de soledad. Siquiera digamos 100 años en inglés, siquiera hasta ahí, pues, porque no vamos a decir que no las sabemos todas. Pero 100 años sí debemos saber decir cómo se dice 100 años en inglés. Correcto, ya un compañerito acá nos dijo en inglés, todo como se decía en inglés, 100 años de soledad. Bueno, vamos a comenzar analizando primero la 100 años de soledad. Si hay alguna pregunta me dicen, listo. Luego, posteriormente, hacemos una actividad en clases. Ojalá el tiempo nos dé. En la novela en Colombia han habido 3 momentos importantes, 3 obras se han destacado. ¿Cuáles son? La María,
de Jorge Isaac, La Vorágine y 100 años de soledad. Esos son los, pues sí habían habido más novelas, pero son como las que más han tenido fama a nivel internacional, las más difundidas, ¿sí? A través de Latinoamérica y el mundo. Fueron traducidas a más de, o sea, muchos idiomas, incluso. En esta oportunidad y para esta clase y como manera de adaptación, el profesor trajo 100 años de soledad. Un resumen tremendo para el estudiante porque me como muchos aspectos de la novela que no los va a ver aquí. Entonces, no podemos saber en detalle todo lo que pasa en la novela, excepto por este pequeño extracto. Muy bien, la novela comienza con la primera generación de la familia Buendía, José Arcadio Buendía y su prima Úrsula Iguará, con quien se casa. ¿Se casó con quién? ¿Con quién se casó? ¿Y qué era con él? Claro, eran primos, o sea, yo voy estableciendo relaciones porque puede ser importante para la trama de la novela, listo. Establezco esas relaciones. Una noche, sí. Y admitir a los que tienes en la sala. Bueno, entonces, leamos. Una noche José experimenta un sueño sobre una ciudad utópica. ¿Qué es utópica? ¿Qué es algo utópico? Existencia, realidad, fantasía, ¿qué? Fantasía. De ahí siempre responde el mismo. Usted debe ser el TAP de la clase o de las clases. Siempre responde el mismo o está despierto. Usted está despierto y los demás están todavía adormecidos. Vamos a tener que traer a las clases de inicio en inglés, clases de ejercicio de 5 minutos para despertar al estudiante. Stretch, march, stand up, sit down, y que el estudiante haga todo eso. A ver si los despertamos. Bueno, voy a continuar. Entonces, esta ciudad que él idealizó, se llamaba Macondo, o sea que es una ciudad que no existe, pero bueno, él la idealizó y así le puso Gabriel García Márquez, Macondo. Cuando él despierta, resuelve crear esta ciudad en un campo cerca al río. Macondo así se caracteriza por las siguientes 6 generaciones de la familia Buendía. ¿Cuántas generaciones hay? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Cuántas? ¿Y la primera? O sea, la primera generación de José Arcadio Buendía y su prima Úrsula. Cuando ya funda la ciudad, vienen 6, o sea, 7, ok, 7. Sigo leyendo. Después de la muerte de José, Aureliano Buendía, un descendiente de José, libra una guerra con el Partido Conservador, pero pronto se cansa y regresa a Macondo. Pero en ese pueblo próspero hubo un grupo armado que mató a muchos trabajadores y Aureliano permanece como sobreviviente, quien trata de probar que fue el gobierno el que hizo eso, pero no lo logra. Este pedazo, yo este pedazo no lo analicé mucho con los primeros que llegaron en la mañana. ¿Eso se parece a algo? ¿A usted le recuerda algo ese pedazo que yo leí ahí? Y seguro muchos de ustedes, bueno, de los que están más enterados de la realidad nacional. Parte de lo que se cuenta aquí es una analogía a lo que sucede en Colombia.
pero no se busca mencionar nombres propios. Listo. Yo no sé si ustedes recuerdan, y muchas cosas son así, han sido así. En la María, ¿quién cuenta la historia de la María? El propio que la vivió, pero cambia el nombre. Ella se llamaba Esther en realidad. Ya vamos para allá. Entonces, parte de esta novela busca mostrar una realidad local y también de Latinoamérica. Listo. Cuando aquí menciones que no, con unos trabajadores que los asesinó el gobierno, él trata de mostrar, pero no logra demostrar eso. Ahí está reflejando una realidad nacional. Al final, solo un miembro de la familia Buendía, de ese linaje, Amaranta Úrsula, y su sobrino Aureliano, él y su madre, sin darse cuenta que ellos son familiares, se enamoran y tienen un hijo. Hay una característica que yo inicié a hacer esto y con esto que está acá, y pego con esto que está acá, y es que hay un enamoramiento entre, sí señor, o digamos que entre familiares, porque acá mire que ya estamos hablando de una tía y un sobrino. Están enredados y ya no sabían ni quién. O sea, es tanto familiar regado que a lo último, ahí nos vimos. Ay, nos enamoramos. Ey, usted no sabe que ustedes dos son primos, ustedes son hermanos. Aunque yo no sé eso sobre primos y si sea prohibido, ¿no? Y hay mucho mito sobre eso, ¿no? Pero eso es lo que trata aquí de reflejar Gabriel García Márquez, pero lo hace con un doble sentido, ¿listo? Lo hace con un doble sentido. Entonces Aureliano después encuentra un mensaje encriptado. ¿Qué significa encriptado? Y a responder al mismo otra vez. ¿Qué significa que el mensaje está encriptado? Ajá, sí señor, sí, así es. No es fácil de leer a simple vista porque está escondido, está de otra forma. Sí, es como cuando uno llega a estudiar la lectura de los egipcios. Mucho de eso está en otra. Hay algunas incluso que son casi imposibles de descifrar. Y en ese mensaje que es de Melquíades, habla de las generaciones antiguas, o sea, de todo el transcurso de esa familia y del fin de esa familia, pero él no logra descifrarlo todo y un huracán barre con Macondo antes de que él completara de descifrar el mensaje. Borra a Macondo del mapa, completamente del mapa, antes de que él terminara, pero él empezó a darse cuenta que este señor Melquíades tenía escrito la vida de la descendencia, de las generaciones de esa familia. ¿Cómo les parece? Preguntamos aquí, ¿cuál es la idea de la novela? ¿Cuál es la principal idea de la novela? Aquí estamos hablando de generaciones, generaciones y generaciones. Se repite la historia de esos enamoramientos entre las familias, ¿sí? Se repite mucho la misma, tiene como el mismo destino, listo, el mismo destino. Entonces uno va encontrando características aquí, que debido a este extracto uno no logra ver, pero tengo que explicarle eso. ¿Cuál es el tema de la novela? ¿Qué tema están tratando ahí? ¿Sí? ¿Qué piensas de la novela? Es muy personal. ¿Qué piensas de la novela? Es muy personal. ¿Piensas que nuestro destino está escrito o nosotros lo hacemos? ¿Y por qué se escogió una o la otra? Do you think our fate is written or we make it? Or we make it. Y por último, hago un resumen de la novela en un simple párrafo. Con esto el profesor quiere saber si usted ya es capaz de hacer un párrafo con sentido completo. ¿Listo? Gracias, profe. Vamos admitiendo estudiantes. Vamos para la segunda, que es María. Advierto,
como vamos a comparar la primera 100 años de soledad con María, es bueno que estén atentos, tomando nota y mirando qué cosas se parecen. Lo primero, la primera novela con esta segunda que voy a empezar a interpretar, porque aquí no está toda la lectura, es un resumen. María desde muy joven fue adoptada por su tío y su tía ante la muerte de su madre en el Valle del Cauca. Tuvieron 5 niños: Efraín, Emma, Felipe, Juan y Eloísa. Efraín y María eran primos. Miren cómo inicia. ¿Se den de cuenta cómo? Eran primos, pero ellos estaban enamorados. Una vez más, Efraín tuvo que irse a Bogotá 6 años a estudiar y cuando regresó continuó con su amorío con María. Pero después de un rato María comenzó a sentir los mismos síntomas de la enfermedad de su mamá, que era epilepsia. Los padres de Efraín sabían del sufrimiento de su hijo y del destino que le esperaba a ellos dos. El padre les propone que él se vaya a Europa a estudiar medicina y si después de ese tiempo de estar allá todavía sigue enamorado, le da el permiso para que se casen. Pero en su ausencia, María empeora y en su agonía pide ver a Efraín, así que él viaja de Londres para Cauca a verla. María entonces deja unas trenzas y unas cartas y se las da a Emma para Efraín, quien al llegar encuentra que María había muerto y permanece por meses recordando los lugares que ellos estuvieron y pasaron juntos, hasta que finalmente se va para otro lugar, se aleja del lugar que había pasado desde su niñez. Ya ustedes pueden ir comparando en qué se parece este extracto con la primera parte. Lógicamente van a tener cosas diferentes. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de generaciones en la una, y en esta estamos hablando de una simple historia que ni siquiera alcanzó a materializarse el matrimonio. ¿Cuál de las dos viene siendo más larga? 100 años de soledad. Eso se deduce enseguida, a pesar de yo haber hecho ese extracto. Claro. Muy bien, ahí usted comienza a poner. La una es más larga, la otra es más corta. Ambas son novelas, ambas tratan de esto. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a preguntar así. ¿Cuál sería el tema de la María para usted? El tema inicial, principal de la novela María. Que se ve palpable el tema, se ve palpable ahí. En el extracto que leí, se ve claramente cuál es el tema principal de toda la novela. Y todo gira a eso, todo gira en torno a eso. ¿A qué? Al amor de ellos. Ni hablo más. Entonces vamos a comparar, ustedes van a comparar 100 años de soledad. Deben hacer preguntas incluso, deben preguntarse cosas. 100 años de soledad con María, que se parecen las dos novelas, incluso en el estilo, en la forma, ¿sí? En la trama, en los personajes, en el final, en el comienzo. Sí, se les está pidiendo que se fijen en cualquiera de esos detalles. ¿Sí? Las preguntas para estas son: ¿cuál es el tema de la novela? El compañero dijo uno, el amor entre ellos. Pero este amor, ¿es un amor real o es un amor fingido? ¿Por qué? ¿Cómo?
Miren las dos partes. ¿Y qué otra prueba puedo encontrar de que es un amor real? Correcto. ¿Y quién le hizo esa prueba? Máster, está usted muy concentrado, muy bien. Una de las pruebas que el padre incluso para ver si era, no sé, de pronto un capricho. Es que a veces cuando se es demasiado joven, el que es mayor dice que es un capricho o que puede serlo, puede serlo. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Es que nadie está seguro, incluso el que está enamorado. A los 2 años, ¿por qué no me estás tratando con esa dulzura que me tratabas antes? No era real, no era tan real. Estos se separaron y a pesar del tiempo, él regresaba y seguía el amor intacto. Listo, bueno. Entonces, ¿qué similaridades encuentra usted entre 100 años de soledad y la María? ¿Qué piensas del padre, de la actitud del padre Efraín? ¿Qué es más importante? ¿El amor o el estudio? Vea, en este tipo de cosas, cuando se hacen estas preguntas, lo que responda, nada tiene que ver con sacar 5. Listo. Voy a responder el estudio, porque si respondo que el amor, me van a decir que yo estoy muy pequeño para estarme enamorando, que mejor me estudio. Yo no voy a criticar eso. Lo que quiero saber es si usted es capaz de una vez haber respondido, es capaz de sustentar. A mí no me interesa saber si usted está enamorado o no. Lo que me interesa saber es si eres capaz de, con lo que te he enseñado, capaz de sustentar algo, de sostenerlo. Listo. ¿Quién manda en el espíritu de nadie? Nadie. Yo estoy enamorado de esa persona. No te conviene, pero es que el corazón me dice, ¿qué hago? ¿Me suicido? ¿Me cometo suicidio o qué? No puedo. Nadie manda en eso. Entonces, ¿a quién se está criticando eso? Si responde a lo uno o lo otro, igualdad. Listo. Al final. Sí, el amor en general. Listo. Es un amor, porque yo estoy hablando de amor, pero no estoy hablando que sea específico. No, es un amor. Amor por cualquier cosa, el amor por, incluso, no sé, por el prójimo, por las cosas que uno hace. Bueno, una vez ya habiendo dicho esto, van a tomar nota de lo que voy a hacer ahora. Es importante que tomen nota porque es la clave para la respuesta que van a dar. Dejo de compartir y paso acá. ¿Están listos? No, es que yo quiero esto. Yo no quiero esto, sino esto que está aquí. Compare and contrast. What is compare and contrast? El título es comparar y contrastar. Gracias. To compare is to tell
What is the same? Comparar es decir que es lo mismo. Contrast is to tell what is different. Y contrastar, ¿qué me puede decir? Que es diferente. Gracias. ¿Qué vamos a comparar? 100 años de soledad y María, de Jorge Isaac. El que quiera lo copia en español, pero como estamos aprendiendo inglés, sería bueno que lo copiara en inglés. Esa es la función de esta materia. Decir que es lo mismo y abajo decir que es diferente. Listo. Decir que es lo mismo y abajo decir que es diferente. Decir que es lo mismo, decir que es diferente. Estas repeticiones que hago son muy importantes para que algo se nos quede en la memoria. A mí me gusta mucho la repetición. Y en el video que enviaré hoy habrá algo de eso, esa repetición. Mapa mental. Vamos a ver qué es un mind map. This is a mind map. Este es un mapa mental. Mind map is for brainstorming. Es una lluvia para lluvia de ideas. What is brainstorm? Una lluvia de ideas que es. Brainstorm is to get ideas from your brain. Son ideas de tu mente. You have so many ideas from your brain, and you just have to let it out. When you brainstorm and use a mind map, Tú puedes elegir temas y comparar y contrastar. En esta oportunidad escogimos novelas, pero usted puede comparar animales, lugares, cosas, personas y situaciones. Veamos. it can help you choose topics to compare and contrast. You put your idea, the topic, in the middle. En el centro. Now let's brainstorm. Vamos a hacer una lluvia de ideas sobre los limones. Let's put lemon. Ponemos los limones en el medio. En este caso, pondríamos la María ahí, o pondríamos 100 años de soledad ahí, y sacamos las ideas relevantes de eso que vamos a comparar. Pero ahí no lo estamos comparando, ahí estamos sacando las cualidades de esa cosa. Veamos a ver cómo lo hacen. In the middle. Brainstorm about ¿Qué es un limón? lemons. Get ideas from your brain about lemons. Ideas sobre el limón. Es una comida, es un alimento. Sigamos. Lemons are fruit. ¿Qué es la María? ¿Es una qué? Una novela, gracias. Es una novela. Novel. Escribo ahí. Lemons are fruit. Y pertenece al grupo de las frutas. Es una comida, pero pertenece a un género. Un género de alimento, ¿no? O un tipo de alimento, una clase. Yo no sé si existe la palabra género, pero bueno, me la inventé yo aquí ahora. Fruta. Lemons are yellow. ¿De qué color es? Muy bien. Lemons, ¿Qué forma tiene? Sí, entonces uno va mirando. La novela era de qué, de terror, de suspenso, de acción, de amor. Sí, eso es similar acá, porque esta es una forma. Esta es una forma, pero también existen las formas de ser, o sea, abstractas. La novela era se trató de, y uno le da forma, ¿sí? Era de misterio, era de tragedia, era de amor, hablaba de generaciones, qué sé yo. Bueno, are sigamos. round. Lemons are sour. ¿Y eso qué es amargo, agrio? Ah, bueno. Lemons are hard to peel. Vea, hard to peel, hard to kill. ¿Qué significa hard to kill? Duro de matar. Eso es como una película. Entonces son difíciles de pelar. Hard to peel. Ya yo iba a decir hard to kill. Duro de matar. Sigamos.
Y no te puedes comer las semillas. Six son semillas. Así hago con la novela, le saco las partes. No, esa novela esta novela es más larga, esta es corta y voy sacando cosas. Vamos a hablar de la otra, de otra cosa. Ya comenzamos con los limones. ¿Qué tenemos ahí? Bananas. Coloco la banana en la mitad como si colocara la María y comienzo. ¿Qué es la banana? Una fruta, pero también es un ¿qué? Un alimento. Entonces, coincide. Bueno. ¿Coincide? Bueno. ¿Coincide? Bueno, llevamos 3. Ahora tenemos otra forma. Y una novela puede ser corta, larga, y otra puede ser más corta. Esto es larga y el otro era redondo. Esta es dulce, el otro era. Bueno, vamos sacando las diferencias. Entonces, esto es como cuando a mí me tocó limpiar arroz. A mí me tocó limpiar arroz. ¿Cómo es que uno le va sacando lo que no es arroz y lo va sacando a un lado? Si tiene piedritas, todo eso. Lo que es arroz es similar y lo que no es arroz es diferente. ¿Listo? Bananas are sweet. Fácil de, y el otro era hard to kill. Decir que hard to kill. Se me ha metido el matar. Easy to peel. Easy to kill. You can eat the seeds. Te of puedes banana, comer right? las semillas, ¿correcto? Venn diagram. Ahora, diagrama de Venn. An example of a Venn diagram is what's pictured here. You can have two circles that overlap. Dos círculos que se entrelazan, ¿listo? And different. Dos círculos que se entrelazan. Vamos a ver qué vamos a hacer con él. Diagram. The Venn diagram is Organizar ideas. ideas. ¿Listo? It's also used to sort things. Pero a diferencia de esto, yo utilicé fue un cuadro. Allá en la guía hay un cuadro. ¿Por qué no puse el diagrama? Porque es que el diagrama casi no deja espacio para escribir. They're the same and different. When you say things that are the same, you compare them and you put them in the middle. Cuando usas cosas que son similares, las pones en el medio. When you say things that are different, Cuando hay cosas que son diferentes, las you put pones them inside en los the lados. diagram. Listo. Say things that Nosotros tenemos un cuadro. Al lado se pone lo que es diferente y en el medio lo que es igual. are the same and different, you compare and contrast. Muy bien. Let's compare Vamos a comparar and contrast lemons and bananas. limones y bananas. Now let's compare lemons and bananas using the mind map. The mind maps for lemons and bananas that we used earlier. Let's go. You can eat both of them. Tú puedes comer ambos. Así se dice, both or them. Listo, both or them. They are both fruits. Ambas son frutas. They're both yellow. Ambas son You y ambas se pueden pelar. Puedes pelar a ambas. Let's contrast. Ahora vamos a lo que es diferente. Yo que empieza a extraer una cosa de otra. Empieza, Lemons are round. los limones son redondos. Las bananas son largas. Bananas are long. Lemons are sour. Los limones son agrios. Profe Año, profe, Lemons are hard to peel. disculpe, ¿será que usted puede retroceder el video? Que los chicos están tomando nota. Por favor. Después del diagrama de Venn.
¿Ahí? Now let's compare Sí, ahí está bien. Gracias. now. My maps from lessons and bananas used earlier. Pero el tiempo. Go. You can eat both of them. They are both fruit. Ambos son They're frutas. both yellow. Ambos son amarillos. And you can Bueno. Ambos se pueden comer. Please. Ambos son amarillos. Ambos son frutas. Y usted los puede pelar también. Porque cuando digo tú los puedes pelar a ambos, suena raro. Y no es que necesariamente esté mal, sino que suena raro. Tú los puedes pelar a ambos. Sí, suena bien, como que sí. Pero como ya habíamos hablado arriba, pues, bueno, a partir de este ejemplo, porque lo que en realidad van a hacer es, y vayan tomando una vez la nota, por si no se nos acaba el tiempo, si se nos acaba el tiempo, es que van a traer de la casa y para la próxima clase, aunque no se ha acabado esta todavía, pero sí me adelanto, porque cuando esto se mocha, quedan las actividades inconclusas, y es lo siguiente. Así como estamos haciendo este ejemplo, usted va a comparar dos animales los que quiera. Dos animales los que quiera. En un diagrama de Venn. Listo. En un diagrama de Venn. Y recuerde que en el diagrama de Venn usted no va a escribir así de largo. Todo va resumidito. Listo. thank you both. That's right. Good job. Ahora lo diferente. Trash, lemons, and bananas. They're very different. Lemons are brown. Los limones son redondos. Las bananas son largas. Lemons are sour. Los limones son agrios o ácidos. Las bananas son Lemons are dulces. hard to peel. Los limones son difíciles de pelar. Lemons are easy to peel. Y las bananas son fáciles de pelar. You're not. Tú no puedes comer las semillas de los limones y siempre sale un estudiante y me dice, yo la otra vez me comí una. Aquí estamos dando a entender que no son para comer, listo. Como para el consumo humano, como para que sean bien. De pronto en el futuro viene alguien y nos dice en la ciencia, porque todo en la vida es así. Las semillas de los limones sirven para curar el cáncer, vea. Hace 10 años estaba el profesor de inglés diciendo que no. Todo en la vida es así. Hoy digo una cosa y mañana todo cambia. Listo. Estamos hablando en el sentido de que no es para comer esas semillas. Más sin embargo, usted se pela un banano y se lo come con todo y las semillitas que trae son dulces. Listo. Eat the seeds of lemons. But you can eat the seeds Pero of no se bananas. preocupen mucho. Esto mismo se va a escribir allá adelante, así que no se maten aquí. Okay. Se va a escribir aquí. So, how do you use your Venn diagram? If they're the same, they go in the middle. If they're the same, go in the middle. If they're different, they go on the side. Está repitiendo lo mismo, que en la mitad se va a poner lo que es similar o que es lo mismo. Y en los lados lo que es diferente. Let's Ah, compare and contrast. Eso es lo que quiero que vean. Es lo mismo que escribió allá. Listo. Lemons Limones go on the left side. a la izquierda. These are lemons. Ojo, esto no tiene nada que ver. ¿Dónde pongo la amarilla? ¿La pongo a la izquierda o la pongo a la derecha? Póngala donde quiera. Listo. Bananas go on the right side. La pongo a la These derecha. are bananas. Yo podría poner los bananos a la izquierda. Es que con algunos estudiantes toca hablar así.
Yo podría poner los benditos bananos a la izquierda y los limones a la derecha y el resultado es el mismo. Listo. Bueno. For both, you go in the middle. You can eat both. ¿Ven? Más resumidito. Ambos se pueden Both, comer. Ambas son both, yeah. frutas. Es como decir, ambas son novelas. Ambas tratan de tal. Eso, lo voy colocando en el medio. Peel both of them. ¿Las puedes? Pelar. Compare and contrast lemons and bananas. Or lemons. Lemons are brown and bananas. Son, Bananas. es lo mismo que estaban escribiendo ahora, pero ya en el diagrama de Venn. Bananas are sweet. ¿Sí? Lemons Es lo are mismo. hard to peel. Bananas are easy to peel. You cannot eat the seeds of lemons. You can eat the seeds. Esto es lo que se llama la didáctica. La didáctica, el arte de enseñar, la pedagogía. Paso a paso cómo hacer algo. ¿Cuál fue la tarea que yo dejé? Comparar dos animales. Y dije, ¿cuáles animales? No, lo dejé a su libre albedrío, a que ustedes escogieran los animales y que hicieran este mismo diagrama de Venn. Ahora no me vayan a poner el mismo bendito diagrama de Venn con limones y bananas. Pues ya sería el colmo. ¿Sí? Compare una hormiga con una mosca, qué sé yo, un elefante, una tortuga, cualquier animal de un reino comparado con otro de otro reino. Pero no me vaya a escoger estos dos que yo puse aquí, estos limones y las bananas. ¿Estamos de acuerdo? Esta tarde, Dios mediante, si Dios bendito nos permite, voy a enviarles un video que les permitirá entender mejor y llenar el punto de esa comparación entre la novela La María y 100 años de soledad. Gracias a los estudiantes o al estudiante, también los estudiantes que participaron en esta clase, los de la casa, bueno, no sé, gracias por estar ahí atentos, tomando nota. Yo espero como profesor que este ejemplo haya echado luz sobre lo que hay que hacer, pero de todas maneras voy a enviar mi video que me corresponde enviar para más explicación, para más aclaración. Y bueno, los dejo ya con la profesora Misney. Si hay alguna pregunta. No siendo más por el momento. Profe Misney, ¿está por ahí? Sí, teacher, ya viene la profe que fue un momentico al baño, pero yo les voy a compartir pantalla. Bueno. Sí, yo les voy a... Déjenme compartir pantalla, teacher, por favor. Me está acordando, seguramente que sí, por allá la muchachita es. A ver. Entonces ya está como anfitrión, listo. Bueno, voy a compartir pantalla, le voy a abrir la guía a la profe Misney. Sí, ya ella ya viene, que fue al baño un momentico para... Ya. Bueno, ya. Dígame hasta dónde. El primer tema. Buenos días, jóvenes. Espero que se No, encuentren eso muy que bien. encarguen allá. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar el primer tema, que es el cuento. A ver, ¿quién me recuerda? Vamos a hacer como especie de un recorderis.
¿Qué es el cuento? ¿Quién me dice? En los otros salones también para que participen. A ver aquí, a ver. Voy a mirar en la lista. Ah, yo tengo ahí anotadito, profe. Sí, tú me estás Para ir anotando los que participan. Que recuerden, muchachos, que esto les sirve a ustedes para guiar, subir puntos en la ¿Quién es guía. Juan Pablo Profe Tubero? Misney, por aquí hay un chico que quiere participar. Ah, ¿dónde está la Ah, lapicera? bueno, profe. Bueno, ¿cómo se llama y de qué grado es? Sí. ¿Qué grado eres? Sí, soy Johan Samuel Mora Vanegas. Noveno 2, Johan Samuel Mora Vanegas. Lapicera. Johan Samuel Mora Vanegas. Bueno, dígame, a ver, joven, ¿qué recuerda del primer tema de la guía? No es mío. Es el cuento. Cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es un relato corto con inicio, nudo y desenlace. ¿Sí escucharon, profes? Se escuchó muy mal, profe. Ese sonido, no sé Quítate si... el tapabocas. Págatelo y hablas ahí. El cuento es un relato corto con inicio, nudo y desenlace. Muy bien, es un relato, ¿cierto? De unos hechos que se suceden en un tiempo y en un espacio determinados. Son narraciones orales. Los primeros cuentos fueron narraciones orales. A ver, ¿qué más recordamos de ese tema? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es la estructura del cuento? ¿Cuál es su estructura? A ver, Dayana. ¿Cuál es la estructura de cualquier texto narrativo? Eso ya lo debemos estar manejando. Vea, Muy fácil. la estructura es inicio, nudo y desenlace. O también se Eso le vienen desde el sexto, dice muchacho. introducción, desarrollo o final. También tienen esos nombres. Entonces, a ver, ¿qué hay en el inicio? ¿Qué podemos observar nosotros cuando leemos un cuento? En esa primera parte. A ver, el chico que tiene audífonos, se me los quita, por favor. Ya no estaba escuchando nada de la clase, No ¿cierto? estaba escuchando. A ver, Francesca. ¿Qué podemos encontrar en el inicio o en la introducción del cuento? Un ¿Qué en cuento. el inicio? Cuando tú comienzas a leer, ¿qué es? ¿Qué encuentras en el inicio? A ver, pues. ¿Sabe? ¿Cómo que no saben? Ya están en Muchacho. noveno. A ver, vos. En cestico, yo que tengo algunas caritas de cestico acá. Misney, aquí hay otro chico de mi grupo que quiere participar. Espérate un momentito, Sandra, que aquí está participando un chico. Ok, me dices cuándo. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, ahora sí, Sandra, te escuchamos al estudiante. Ya viene el chico. ¿Qué noveno? ¿Qué octavo? ¿Noveno? Noveno. Noveno 2 y nombre. Y San Gonzalo. Isaac. Ay, se oye que eso, que se aparte un poquito el micrófono. Noveno 2, Isaac Monsalve. Tad Monsalvo. Puedes hablar. Profe, en el inicio se presenta el personaje y la historia del personaje. Muy bien. Y en el desarrollo. El transcurso de la historia. Perfecto. Y ya al final la solución de esos conflictos que se pudieron haber generado en el desarrollo, ¿cierto? Bueno, entonces ya saben, ese viene a ser la estructura de los textos narrativos. Inicio, nudo y desenlace. Bueno, toda narración, como es el cuento, tiene unos elementos. A ver, ¿quién me recuerda cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son los elementos de el cuento? A ver, Dayana. Para formar un cuento, ¿qué elementos debemos tener? Ajá, ese sería el trama, la trama. No, eso es la estructura.
Ya ¿Cómo estoy, está formado? ya estoy hablando es de los elementos. ¿Quiénes realizan las acciones? Entonces los personajes vienen a ser, muy bien, parte de esos elementos, ¿cierto? ¿Qué otro elemento existe? El espacio, el tiempo, la trama que la dijo Joana, muy bien. Esos son los elementos. Debemos distinguir entre elementos y estructuras, son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Bueno, entonces vamos ahora a mirar las características de un cuento. La vez pasada, cuando les estaba explicando la guía de manera general, yo les había dicho a ustedes que si comparábamos un cuento con una novela, se veía la diferencia, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es esa característica principal que diferencia un cuento de una novela? Muy bien, el cuento es más breve, es una narración de unos hechos que se presentan en un espacio en un tiempo determinado, pero son breves, a comparación con la novela, ¿cierto? En la novela se detallan más y en el cuento no, el cuento es más resumido. Lo que se vaya a decir debe utilizar palabras donde se generalice o se resuma lo que se quiere decir. Esa sería una principal característica. Dice así: el cuento tiene una estructura central vinculada con un protagonista. Sí. Las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y en el espacio desde el inicio. Puede ser ficticio. Pues es ficticio. Puede partir de una realidad, pero las otras situaciones son ficticias. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles. Bueno, dentro de estos personajes tenemos también unos personajes que se les llama antagonistas. Sí. ¿Quién recuerda o quién me puede decir qué son esos personajes antagonistas? ¿A qué hacen referencia? A ver. Por acá hay un estudiante que quiere participar. Tú me anotaste esos chicos. Si está Profe. Sí, dígame, a ver. Son los villanos de la historia. ¿Son los qué? Villanos de la historia. Villanos de la historia, muy bien. Siempre van en contra del personaje principal, ¿cierto? Bueno, ahora aquí vamos, bueno, esta es como las partes del cuento que ya las habíamos dicho, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora vamos a hablar de una forma general sobre los tipos de cuentos. Entonces existen unos cuentos populares. Cuando se originan los cuentos se dice que se originaron en la época antigua. Sí, nacen casi que con la existencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha buscado contar, ¿cierto? Todo lo que hace. Y entonces comenzaron a contar historias del día a día, en el trabajo que les pasaba cuando cazaban, toda esta situación. Y así se comienza a generar o a originar el cuento. Bueno, los cuentos populares tienen una característica principal y es que son anónimos y son de tradición oral. Por ser de tradición oral son anónimos porque eran muchas las personas que contaban sus historias y contaban, entonces pasaban de generación a generación y de padres a hijos. Y entonces no les ponían, no tenían autoría, o sea, no tenían autor conocido. Y no existía la escritura, ese era otro impedimento. Bueno, dentro de esos cuentos tenemos los cuentos de hadas o maravillosos, son cuentos infantiles. Los protagonistas son hadas, seres exactamente como brujas, duendes. Tenemos las fábulas. Las fábulas también son consideradas como cuentos porque nos cuentan historias y los personajes son animales personificados. Pero la fábula tenía un objetivo, como lo tiene el cuento, que era enseñar. Eran historias
que buscaban como hacer o hablar de los valores, hacer que el individuo reflexionara. Sí, exactamente, a través de una moraleja, enseñanza. de una enseñanza. Los cuentos de costumbres. Estos cuentos tienen como objetivo reflejar las sociedades agrarias o feudales. Sí. Mostrar las costumbres, las culturas del campo. Bueno, el cuento literario. Bueno, el cuento literario, a diferencia del cuento popular, ya este sí era escrito, ya tenía autor conocido. Tenemos como ejemplo El gato negro de Edgar Allan Poe. ¿Quién ha leído aquí El gato negro de Edgar Allan Poe? Bueno, les sugiero que lo lean. Vamos a ver si en la próxima, sí, yo les coloqué en una actividad, Edgar Allan Poe. ¿Qué saben ustedes de este escritor? Lo han escuchado, pero no han como profundizado. Bueno, este señor tuvo una infancia muy feliz. Quedó huérfano desde pequeño, como de 2 años. Lo adoptan, pero las personas que lo adoptan tampoco fue que le prestaran mucha atención, no le dieron el amor suficiente y él creció con mucha falencia. Entonces ya cuando fue adulto, él se volvió alcohólico y escribió unos cuentos que después que él muere es que comienzan a triunfar. Antes no tuvo el éxito esperado. Bueno, cuentos para niños. Dentro de esos cuentos están los cuentos de hadas que ya les había hablado. Bueno, la actividad de la guía correspondía al cuento El traje nuevo del emperador. En la clase pasada habíamos hablado cómo se iba a resolver esta actividad. ¿Sí recuerdan? ¿Ya comenzaron a realizarla? ¿O todavía no? Ya saben que deben comenzar a elaborar porque las semanas se van volando y solamente en este mes. Ay, ya se acabó. Sí, o sea, salen a vacaciones y entonces tenemos que adelantar mucho. Bueno, ahora sí les voy a mostrar un video. Vamos a copiar. En este video vamos a encontrar la definición, características, objetivos o finalidad del cuento. Vamos a copiarlo, vamos a ir pausando para que ustedes copien lo más importante. ¿Sí se escucha? Un momentito. Todavía no se escucha. Ah, bueno, vamos, esperemos un momento. Estoy compartiendo, decir. Están compartiendo, ¿sí se ve? No, dice salón 306. No se ve compartido. Ah, bueno. ¿Qué? Dígame. No, espere, tranquila. Un segundito, muchachos, que... Devuelve aquí. Pero cómo me saco yo de acá. ¿Dónde estoy yo? Y ahí están en la guía. Esperemos un momentito, Esta por es favor. la aula de nosotros, ¿cierto? Sí. Es la sala 303, el aula de nosotros es el salón 306. ¿Dónde dice anclaje? Que es que no te... Anclaje, velo aquí. Listo. Y compartimos pantalla. Mire, pues ya. Mire, vea. No está compartiendo. Mire. Sí, mire. Compartir sonido y compartir para que se le escuche mucho mejor. Ah, perfecto. Y ya ahí. Momentito, por favor. Yo no soy capaz sin ese profundo. A mí me gusta así. Velo, ahí está. Soy capaz. Ahí. No da. Esperen un segundito que ya les voy a...
Se ha detenido la función de compartir, aceptada. Entonces volvamos a compartir. Eh, esperen un segundito, yo lo busco aquí. ¿Cómo se baja eso? Voy a mover eso, Ya. Daniel, para compartir el video. no encuentro. Es que yo sin ese mouse no soy capaz de manejar ese El video, Olga, ¿dónde lo En el escritorio, Sí. Donde dice guía 6. Eso. Eso, ahí guía 6. Sí. Abrir clase 6, guía ciclo 4. Es el primerito este. Sí. Exactamente. No, pero aquí, dale. Ahí. Abrir. ¿Sí se escucha o no está compartiendo? Bueno. Compartir, yo ya le veré lo que usted me enseñó. Compartir. Ya empiezo aquí, ya. Compartir. Gracias, Daniel. Ya pues que les confirmo si están viendo en mi pantalla. Escuchando compañeros allá. Sandra y Ana. Como que sí, bueno. Profe. Saquen el cuaderno, vamos a copiar todos. A copiar, por favor. Un poquito más. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Háganle pues, miren, copien. ¿Qué es el cuento? De definición, historia y características. Bueno, miren. Ese sería el título principal. El que aparece ahí, el cuento, definición, coma, historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. Bueno, te vamos a copiar eso. Narración corta, que puede ser ficticia o basada en situaciones reales y cuyo objetivo es entretener, impactar, divertir y enseñar. Ese sería el objetivo. Se oye raro por ahí. Adelanto. El cuento nace para entretener, impactar, divertir. Véanse, pues, porque es que no tenemos mucho tiempo, muchachos. Si esto se va rapidito así para poderles explicar la actividad que traje. Necesitamos que agilicen. Divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar Acontecimientos. Entonces, miren, como había dicho al comienzo, se origina por la necesidad de comunicación, ¿cierto? Cuando el hombre comienza a comunicarse, a hablar, a expresarse, siente la necesidad de contar el día a día que había hecho en el trabajo. Observen los dibujos que aparecen ahí. cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana.
Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos. Entonces, como les había dicho, comenzamos contando de forma oral, de padres a hijos, de generación en generación, antes de que se desarrollara la escritura. Fue así, ya después que se desarrolla la escritura, ya nace el cuento literario y otras nuevas narraciones. De relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son Las Mil y Una Noches. Bueno, Las Mil y Una Noches trata de una joven que se casa con un príncipe, pero el príncipe, todas las esposas o todas las mujeres con que se casaba, las mataba al día siguiente, cuando amanecía. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella comenzó a contarle historias, a contarle cuentos, hasta el final que ya el príncipe se enamora de ella y no la ejecuta. En las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron esas series de relatos cortos? El Decamerón de Giovanni Boccaccio, italiano. En la época de la pandemia, que fue cuando se narran las historias, 10 jóvenes se tienen que encerrar porque no podían estar afuera por las enfermedades que estaban ocasionando en esa época, se estaban ocasionando. Entonces comenzaban a contar, eran 10 personajes, o sea, 10 jóvenes contando historias, por eso el nombre de Decamerón, 10. Y los cuentos de Canterbury también. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Que si pueda trazar un poquito el video, porfa. Ah, bueno, sí, de Sandra. Yo soy mala con esto, parce. Pero ahí te aparece eso ahí. Para. Es que soy malísima sin el mouse. Ahí. Surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín. Bueno, proviene del latín computus, que significa contar. Latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son breve. Bueno, miren, aquí las podemos apreciar. Brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad, ya lo habían dicho, ¿cierto? Son cortos, que llamen la atención, que atrape al lector. Concisión, preciso, no puede estar yéndose en detalles ni en ejemplos. Él debe decir lo que va a decir en frases cortas. Elemento imaginativo. El ser humano pone su imaginación
a funcionar ahí cuando lee. El ánimo de moraleja, lo que les había La contado. brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y Bueno, con lo relaciona a la moraleja, que es la enseñanza. Cuando uno lee, uno reflexiona, ¿cierto? Sobre diferentes historias, compara la realidad que está viviendo con eso que se está leyendo y analiza. buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes O relevante. para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda Ay, Francesca. Vamos a poner más Francesca. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar. Ahí. Ahí. ¿En cuál otra? Recuerden que eso van a resumir lo que se va, lo más importante, no van a copiar al pie de la letra lo que haya dicho, como coger la idea principal. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. Muy bien. De este modo, concluimos este recorrido de aprendizaje sobre el cuento, su historia y características. Bueno, ahora vamos a pasar a un esquema. Espérate, Disney. Es que yo sin ese mouse soy horrible. Compartir, no le dice. Sí se aprecia ahí, Sandra, y profe Anio. Sí, sí, se ve bien. Pues como ahorita que lo amplió un poquito acá, Entonces, miren, vamos a hacer este esquema de las características, estructura, elementos y temas del cuento. Luego que hagamos este esquema, vamos a aplicarlo en un cuento que les traje que se llama, un resumen de un cuento que se llama La miel silvestre, de Horacio Quiroga. Pero lo hacemos rapidito, sin tanta perfección. O sea, así en vez de cuadritos, hagan círculos para que sea más rápido. En las características, es una narración breve. Tiene un argumento sencillo y lineal. Personajes principales, hechos imaginarios o reales. Estas serían las características. La estructura, la que habíamos dicho ahora, inicio, nudo y desenlace. Aquí en los elementos menciona solamente 3. Faltó la trama. Personajes, ambiente y tiempo. Esos serían algunos de los elementos. Y los temas que pueden ser aventura, misterio, fantasía o ciencia ficción.
35. Ya. Bueno, ya vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esos conceptos en el cuento La miel silvestre. Necesito Olga, ¿me colaboras aquí, por favor? No, aquí para que quede esto. Mira, porque se me cortó ahí. Para ver bien la lectura, para poder leer a ellos ahí el texto. Ah, ya eso es difícil, ya tiene que leerla usted, porque eso es una diapositiva. Sí se observa ahí, se ve muy pequeño. No se puede poner más, tiene que leerla usted de ahí, con la caja. Ahí. Mire ahí. Entonces, miren, La miel silvestre es un cuento de Horacio Quiroga, es un género narrativo, subgénero cuento. Este señor era un escritor uruguayo. Bueno, La miel silvestre es un cuento original del autor uruguayo Horacio Quiroga, perteneciente a una generación de autores llamada generación del 90. Quiroga publicó esta obra en el año 1917, en el más grande conjunto de obras literarias que publicó, Cuentos de amor, locura y muerte. Horacio Quiroga publicó una serie de libros en épocas similares, siendo Cuentos de amor, locura y muerte su obra más popular. Esa fue como la obra que, bueno, que le dio como más importancia como escritor. Gabriel Benincasa, un muchacho rozagante, que habiendo concluido sus estudios como contador público, despierta un día con unas ansias incontrolables de explorar el bosque. Entonces ahí, ¿cuál sería el sitio donde van a ocurrir un bosque, cierto? Eso lo debemos tener claro. Es allí cuando decide remontar el Paraná e ir hacia el obraje de su padrino, pretendiéndole la idea de embarcarse en un viaje solitario al monte. Inmediatamente su padrino se lo niega rotundamente, ofreciéndole salir al otro día, siguiendo la picada con un peón que conociera las tierras. Al día siguiente pasea por la picada y regresa desilusionado. La segunda noche allí lo despierta su padrino con una angustia preocupante, advirtiéndole que tuviera mucho cuidado con sus pies. Gabriel, muy asustado, preguntó qué sucedía, a lo que su padrino le informa sobre una invasión de hormigas carnívoras
conocidas como corrección, entre paréntesis, Escitoninae, cuya voracidad hacía que huyan todos los animales del bosque. Una hormiga lo muerde en un pie, dejándole una marca lívida. El resto de la noche transcurre entre pesadillas tropicales. Al día siguiente decide regresar al monte, esta vez llevando un machete. En ese bosque crepuscular, silencioso, advierte un zumbido a pocos metros. Descubre que se trata de un pequeño panal de abejas dentro de un hueco de un tronco. Inmediatamente se siente tentado por la miel. Piensa en ahuyentarlas con humo. Pero en un examen más minucioso nota que las abejas no tienen aguijón, posiblemente pertenecientes a la especie Meliponini. Desde el fondo del hueco saca unas cuantas bolsitas cerosas cargadas de miel. Se sienta en un raigón y comienza a beberlas lentamente. La miel, de consistencia espesa, tiene un sabor extraño, siente un ligero mareo. Cuando intenta levantarse, descubre horrorizado que las piernas no le responden, no puede moverse. Piensa en su muerte allí, lejos del obraje, desesperado. Observa cómo una legión de hormigas se acercan por el suelo sombrío de la selva. La corrección no puede ahogar un alarido de espanto cuando las hormigas comienzan a trepar como un río oscuro por sus piernas. 2 días después, su padrino encuentra los huesos rodeados por sus prendas. Las bolsitas de cera junto a los restos le aclaran la situación. Aunque poco habitual, ciertas abejas hacen miel con peculiares propiedades narcóticas. Tal vez utilizaban polen de plantas de similares características. Bueno, ¿qué le sucedió al joven? ¿Qué cuenta? A ver, ¿qué le pasó a Gabriel? Lo sedó, exactamente. Muy bien. A ver, ahora sí, vamos a mirar. Vea, ahí sí se observa. Bueno, ¿cuáles serían los personajes? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían los personajes? ¿Cómo se llamaba el joven? ¿Ah? Aquí vemos Benincasa, sería el apellido, ¿cierto? Es el vanidoso y confiado joven. Ese sería el personaje, ahí lo estamos describiendo. ¿Cómo describimos al muchacho? A ver. Lo que yo les leí fue un resumen, pero sí podemos como apreciar más o menos cómo era el joven. A ver, ¿qué me dice? ¿Ah? Muy bien.
A ver allá, Sandra y Aniu, profe, ¿quién quiere participar? ¿Quién describe los personajes? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién quiere participar? ¿Quiénes eran los personajes del cuento que acabé de leer o el resumen de ese cuento? Porque le dijo el resumen. ¿Sí se me escucha, profe? Sí, profe, se le escucha, pero aquí no quieren participar. Bueno, entonces, era Gabriel y el padrino. ¿Cómo describiríamos a esos personajes? ¿Cómo era el padrino? A ver. Aquí dice un hombre de campo, ¿cierto? Era un hombre humilde de campo y conocía los peligros y le había advertido al joven lo que le podía suceder. Pero este joven, por ser tan confiado, hizo caso omiso a lo que le decía el tío. ¿Cuál sería el inicio ahí? El nudo y el desenlace. A ver, por allá, profe Sandra, ¿quién quiere participar? Profe. A ver, ¿cómo inicia la historia? A él le dieron ganas de ir al bosque. Ya sabíamos que allá era donde iban a suceder las cosas, ¿cierto? Las acciones, los hechos. ¿Y qué más pasó? Cuando él decide ir al bosque, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le dice el tío? El padrino, perdón. Que se cuidara, ¿cierto? Porque él sabía de los peligros que existía ahí. Bueno, entonces aquí en el inicio dice, ven en casa, que viene a ser el joven, decide ir al bosque a pasear, se pone sus botas y toma camino hacia su padrino. El nudo, que son las diferentes situaciones que se presentaron. Bueno, entonces él llega, ¿qué hace cuando él llega al bosque? A ver. Muy bien, miren lo que dice aquí. Benny Casa solo llevaba con él un machete y se encontró con un panal de abejas. Ellas no tenían aguijón. Él se roba la miel y queda paralizado. ¿Por qué creen ustedes que queda paralizado? ¿Por qué? ¿Qué propiedades tenía la miel? ¿Era qué? Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que sucedió eso, que las abejas producían esa miel y que era como narcótica? ¿Ah? Ajá, de succionar el néctar de las flores y de defenderse. Muy bien, y una manera de defenderse era esa, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la miel tenía un efecto narcótico. También alcanza a ver unas hormigas carnívoras subiéndole al cuerpo. Bueno, ustedes saben que la miel atrae animales. Entonces, el dulce hace que las hormigas con más ganas quieran comérselo. Bueno, el desenlace no falta todavía. El desenlace sería ¿cuál? Muy bien. O sea, es un desenlace fatal, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo encuentra el tío? ¿Lo encuentra en qué? En los huesos. Porque las hormigas eran carnívoras y se lo mecatearon todo. Nada más le dejaron la ropa.
Nada más le dejaron la ropa. Vea, este cuento o estos cuentos se llaman cuentos de amor, locura y muerte. Entonces, los primeros cuentos son de amor. Los que siguen son de locura y por finalmente son de muerte, ya. Bueno, entonces miren, los que les interesa como leer, que les encanta este tipo de literatura, sería bueno que leyeran sobre este autor. Es muy bueno. Él tiene cuentos de la selva también. Bueno, entonces los dejo, jóvenes. Seguimos en la próxima. Dejo de compartir pantalla. Y nos vemos en la próxima. Vayan desarrollando la actividad. Bueno, me salgo.